Ustedes sí se acuerdan de mí, ¿no? Creo que yo les dicté a ustedes matemáticas hace rato. ¿Hay alguien con micrófono? No. Ah, bueno, don Sergio. Muchas gracias a todos. La idea es que hubiera más personas en el grupo. Nosotros vamos a empezar a hacer un pequeño repaso de materia, de la materia de física, de los años de bachillerato. Empezar a acordarnos de eso. Ojalá hubiera alguien como con quien hablar como para compartir y no estar hablando un poquito solo. Mm, dentro de la primera semana de actividades, eh, la idea general es, ya está la 6545. Entonces, mm, un segundo, estoy buscando acá. Aló, por fin escucho a alguien. Ahora sí. Entonces, yo generalmente busco por este código 2202 01501. Yo ya tengo armada la actividad. Es solamente un cuestionario básico de física. Después, la segunda actividad es un video expositivo sobre un experimento de física. Mm, después es un informe de laboratorio del experimento. Y al final se piden dos, ¿cierto? Que es un video expositivo de un experimento. Mm, la idea es pues demostrar un efecto de la física. Eh, todo esto lo encuentran dentro de la guía de aprendizaje 3. Y vuelve y buscan acá, venga, si me parece. Bueno, eh, aquí está el cuestionario. Eso está en la página 13. Eh, la entrega de las evidencias. No tienen mucho contenido, pero dentro de cada una de las guías que les estoy mostrando acá, ustedes pueden, en un segundo, es que siempre se vuelve lento es cuando estoy compartiendo pantalla. Eh, ustedes cuando ingresan aquí, este es un cuestionario sobre física. Después del video expositivo ingresan acá y todos tienen para instrumento de evaluación y para acceder al anexo, que son las explicaciones que tienen para realizar en la actividad, de cada una de las actividades. Entonces, pues generalmente lo que yo califico es esto. Sí, entonces empieza a hacer el guión como tal, la presentación de la actividad. Igualmente, pues la presentación como tal del video, si la realizó con soporte, si el video es original, si, por ejemplo, todas las ideas están acorde a lo que se necesita en cada una de las actividades. Esto es lo que tienen que hacer. No está complicado, sino que la idea es que lo hagan lo sencillo y pues hagan una pequeña presentación en PowerPoint si pueden. Les queda mucho más fácil pues, para hacer la presentación como tal. Esta es la idea general
como de física. Lo hago así porque ustedes ya son un poquito antiguos y ya bueno, conocen las que, pues las políticas de entrega. Nosotros empezamos el día de hoy. eh, Dentro de la idea es el 23, empezamos, termina el 29, empieza la siguiente actividad el 30, termina el 5, empieza el 6 de noviembre y después termina el 12, o sea, las 4 semanas. Entonces ya yo les daría máximo hasta el sábado para entregar las actividades y ya como me conocen, el lunes ya no existen las actividades porque generalmente las oculto para que, pues, como dice, ya tenemos las reglas claras de juego, ya me conocen. Entonces, debido a que es noviembre, en estas fechas el sistema ya me cierra. No es que quiera, sino que ya toca, porque como nosotros necesitamos cerrar todas las actividades del SENA, se cierran aproximadamente entre el 15 al 19. En esta semana se cierra toda la plataforma. Nosotros tenemos que dejar todas las actividades listas. Por eso es que nosotros si cerramos las actividades, ya se cierran las actividades, se cierran en plataforma. Doy la advertencia porque cuando pase esa fecha, todo se cierra. Está claro para todos, ¿no? No, yo estoy explicando a modo general toda la guía de aprendizaje que tenemos que desarrollar. Denme un segundo. Yo le pongo este código para que lo vean y estas son las actividades que tenemos que desarrollar. 1, 2, 3 y 4. Esas corresponden a cada una de las semanas que está. Eh, si tienen dudas, me siguen preguntando, no hay ningún problema. Entonces, la primera actividad es un poquito complicada porque es la introducción a lo que es la parte de física. Entonces, la idea de física, pues empezar a desarrollar experimentos que pues empezamos a mirar un poquito de lo que es la gravedad, la velocidad de la luz, la definición de lo que es una libra. ¿Mm? Entonces, dentro de la primera presentación que ustedes van a encontrar aquí en materiales, ustedes suben por acá y empiezan a buscar en la ciencia de las cosas. Dentro de las ciencias de las cosas está todo, pues la explicación general, ¿cierto? De lo que es la parte eh, pues de la física como tal. Entonces yo voy a hacer una especie de resumen, ¿cierto? Pues de todos los materiales que tenemos acá, pues para dar la presentación. Un segundo, sí. Entonces, iniciamos acá y solamente pues trato de cubrir el material porque es extraordinariamente largo. Entonces empezamos a mirar lo que es el contenido como tal, ¿cierto? Pues de las actividades y pues empezamos a mirar pues lo que es una longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa y empezamos a mirar lo que son los marcos de referencia como tal y empezamos a mirar las magnitudes vectoriales. Esto corresponde a la primera actividad, ¿cierto? Entonces, ya empezando en materia, esto es como un resumen. Eh, La idea entonces de la física, pues es una ciencia exacta que nos estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren alrededor de nuestro universo o en nuestro universo. Entonces, aquí está el enlace pues para que lo vean. Este yo lo comparto por el chat para que ustedes no, pues, no tengan que entrar tanto. Simplemente lo comparto y ahí están abajo los enlaces de los videos como tal. Entonces, con respecto a la física, pues nosotros tenemos... eh,
la definición de las medidas y el sistema que se utiliza, ¿cierto? Entonces, pues ya a la hora de explicar es un poquito, pues, complicado, porque para crear el sistema como tal de medidas, por ejemplo, el medio de la velocidad, el tamaño, el peso, la aceleración y la fuerza, ¿cierto? Y otros, pues son un sistema de unidades, ¿cierto? Generalmente nosotros utilizamos el Sistema Internacional de Unidades y que se escribe SI. Entonces, nosotros definiríamos que, por ejemplo, el metro es una unidad del Sistema Internacional de Medida para Longitud y esto define pues el valor de la velocidad de la luz en el vacío, ¿cierto? Que es de 299, eh, 299 millones, ¿cierto? 792.400 52 kilómetros por segundo, creo que es, o metros por segundo. ¿Alguien me puede aclarar eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Mire, ¿qué pasó acá? Pero déme un segundo, por favor. Ya regresé, qué pena con ustedes. Aquí un inconveniente técnico que se me estaba apagando el portátil y eso es grave. Entonces, entonces es cuánto es de 299.792 metros por segundo, kilómetros por segundo. ¿Qué opinan? No, la guía, haciendo paréntesis, la guía solamente está activada la guía uno y la guía 2. Después, conforme como se vaya realizando, las guías yo las voy abriendo una a una, como para que la tengan presente. Bueno, entonces, si están poniendo atención, entonces la idea es que pongan atención, por eso ando parando un poquito la clase. Entonces decimos que es aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Y después de eso, entonces nosotros podemos deducir que a partir de esto, que se me hizo, entonces a partir de la relación, ¿cierto? Que tenemos con respecto a la medida de la luz, entonces nosotros empezamos a eh, descomponer esta ecuación, ¿sí? Que es un poquito complicada. Entonces, esta C que ustedes ven aquí es el coeficiente del cesio, que es la medida más estándar que hay. Es decir, no varía con respecto eh, a la velocidad con que se maneja, la frecuencia que maneja. Entonces, por eso, al dividir esta constante, nos da una aproximación de 30,66 663, 319, ¿cierto? Que corresponde pues, a la definición como tal del metro, ¿sí? Eso es una definición científica del metro. Y entonces esto podríamos dar la longitud de la distancia que recoge la luz en un intervalo de 1 sobre 300.000 segundos aproximadamente. Entonces, todo esto pues, es solamente la definición de lo que es un metro. Sí, entonces por eso les digo que me disculpen, pero como dicen, pues toca aclarar.
pues cada una de las medidas, como debemos de iniciar la definición de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, un kilogramo es la unidad en el sistema internacional para la masa y pues se define una constante que le dicen Planck, o sea, el valor de H, en 6, otra vez, 62, 60, 76, 15 por 10 a la menos 34, que eso expresa, ¿sí? eh, que es igual al kilogramo por metro cuadrado por segundo, ¿cierto? Donde el metro por segundo está en función del cesio, ¿cierto? Como una medida exacta. Y en donde nosotros definimos eso como 6,62607015. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos es, pues, definir toda esta parte de la teoría. Y la idea es como establecer, ¿cierto? Una forma, ¿cierto? Una definición científica de lo que equivale a un metro, ¿cierto? Entonces, toda esta ecuación que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Empieza aquí. Empezamos pues a demostrarlo científicamente, ¿cierto? Cómo se puede definir un kilogramo, pero como para que no se me duerma, porque es puras definiciones, mire todas las definiciones que nosotros tenemos acá. La idea general es comprender el porqué de cada uno de este tipo de medidas, porque nosotros lo entendemos como si fuera una medida ya estándar, pero este es el del por qué la estamos tomando. Es de recordar que el kilogramo realmente es una medida que se toma como base. Por ejemplo, hay en un museo por allá no me acuerdo en dónde, creo que es en Francia o en Inglaterra, en el cual por ejemplo, tienen como un cilindro, creo que es en platino o en iridio, en el cual refleja la medida exacta de lo que equivale a un cant, ¿cierto? Que es lo que estábamos hablando, un can y el cual pues realmente muestra la masa de un objeto. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque todos los objetos a través del tiempo se generan y cambian. Es decir, cuando hacían las mediciones antiguamente, cogían un objeto, lo tomaban y decían que esto era un kilogramo, pero si era madera, pues cambiaba la densidad con respecto al tiempo. Si era metal, se oxidaba, entonces cambiaba las medidas como tal. Si nosotros tomábamos esto y lo golpeábamos, por ejemplo, el objeto, entonces eso generaba un roce o se desgastaba. Entonces era, pues, por decirlo así, cambiaba la medida y eso, pues, obviamente con el tiempo, pues, cambiaba las medidas como tal de un kilogramo. Entonces, por eso se determinó la definición como tal de la masa del kilogramo. Entonces, aquí hay una explicación científica de cómo las magnitudes físicas en acción y movimiento angular, pues como tal se define un estándar en el cual se le da un valor al kilogramo como con el concepto de masa como tal. Entonces es bastante pues complicado explicarlo. Por eso les decía yo que pues explicarlo paso a paso es bastante largo, entonces yo lo estuve revisando, pero realmente es un poquito complicado, siendo con ustedes un poquito complicado de explicar. Entonces, con respecto al segundo, obviamente se define por el valor de una frecuencia en la transmisión y pues define hiperfina del estado fundamental del átomo, del cesio, obviamente como medida estándar, siempre se ha tomado como base esa. Y luego, pues se expresa en Hertz, es decir,
pues, segundos, ¿cierto? 1 sobre s, ¿sí? O sea, una fracción de como un estado de fracción de segundo. Entonces decimos que tomamos la velocidad, el estado o la frecuencia del cesio, ¿cierto? Y lo definimos con respecto a la variación de la velocidad con respecto a un segundo. Entonces, al de realizar esta división, pues nos da aproximadamente pues la medida como tal explicada de un segundo. Igualmente, sé que es un poquito complicado, voy a saltarlo porque realmente es cansón de explicar esto. Entonces, les voy a explicar lo más fácil. ¿Qué es el amperio? El amperio es, van a tener tres fuerzas. Una que es el voltaje, es la cantidad de electrones que se movilizan a través de una línea, tómenlo así, aunque no estoy, yo estoy mintiendo porque es el intercambio de electrones que pasa a través de un metal que facilita el que pase un átomo al otro transfiriendo energía, punto. Pero el voltaje lo toman como si fueran, para que lo tengan claro ustedes, como si fuera una tubería de agua, en el cual fluye una cantidad de agua desde un punto A al punto B. Tómenlo como así, como si fuera así. ¿Qué es el amperio? Es la fuerza, ¿cierto?, que impulsa esa agua para que pase por el tubo. ¿Cierto? Entonces, una es la cantidad de agua que pasa y otra es la fuerza. Entonces, el voltaje es la cantidad de agua que pasa y el amperio es con qué fuerza va, ¿cierto? Eh, con respecto a la temperatura termodinámica, es, por ejemplo, la diferencia que hay, ¿cierto? Es la diferencia que hay o la aceleración que hay en un cuerpo que se expresa con calor o un cambio, pues realmente en el cual las moléculas del material como tal se detienen lentamente. Pues obviamente varía la frecuencia y eso genera calor o frío dentro del material como tal. Entonces, como para aclarar, entonces, pues realmente lo que, ¿se me están escuchando o perdón? Sí, pero Sí, 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 es que está un sí, poquito, señor. sí, que sí, tratar de explicar esto es un poquito complicado, por lo que uno no trabaja tanto con esto. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el cero absoluto? sí, pero hace años. El cero absoluto en grados centígrados es menos 273 grados centígrados, o 774 creo que era. Bueno, era por ahí, menos 274 creo que era, grados centígrados. Y la idea es como un sistema internacional en el cual los científicos serios, ¿cierto? Empiezan a mirar cómo reacciona cada uno de los materiales con respecto al cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todo esto varía con el tiempo. Entonces empiezan a mirar de qué forma afecta a los materiales, de qué forma se expande o se contrae cada uno de los materiales alrededor de toda la tabla química, la construcción de como tal de los materiales y de qué forma. eh, yo sé que es un poquito complicado, yo estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible, como para que todo el mundo lo entienda. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han jugado con plastilina alguna vez? Sí, sí. Les voy a dar un ejemplo como para que lo entiendan. Digamos que yo cojo y hago una silla en plastilina,
¿cierto? Y pongo una esfera encima que me da que la silla lo puede soportar. Si yo cambio la temperatura ambiente de la silla, la calidad del material como tal de la plastilina se degenera y se deforma como tal. Entonces, ¿qué es lo que estamos averiguando o les estoy explicando a ustedes? La temperatura de cada uno de los materiales que conforman nuestro universo cambian con respecto a la temperatura que lo rodea, ¿cierto? Y a su vez, cambia la dinámica del funcionamiento de la misma con respecto a la temperatura. Sí, entonces, la idea es que, por ejemplo, significa que en lugar de depender de las propiedades de una sustancia, por ejemplo, como con la congelación, la ebullición del agua, pues es la definición de la energía de cada una de las partículas que lo componen, ¿cierto? A una determinada temperatura. Sí, entonces, pues de ahí entonces empezamos a entender qué es el Julio, que por ejemplo, cómo se distribuye la energía en un material. Es que lo que es toda la parte de termodinámica es bastante complicada y generalmente se utiliza ingeniería como para determinar como la relación que hay entre la materia, la temperatura y cómo se distribuye y cómo afecta los materiales al uso cotidiano, por ejemplo, en la parte de maquinaria. Sí, entonces yo sé que estoy hablando hebreo y los veo por ahí donde la señorita Angélica escribiendo, pero sí, yo sé que es un poquito complicado de explicar. Eh, entonces, por ejemplo, ¿qué es el mol? Hmm, El mol es una sustancia que es una relación que hay entre moléculas de un elemento y lo que lo componen. Y eso se utiliza, una relación que hay para establecer por ejemplo, la cantidad de material que se utiliza para mezclar generar una reacción siempre igual. Venga, a ver qué sigo pensando. Eh, por ejemplo, si yo cojo, si yo peso, por ejemplo, ¿cómo le diría yo? ¿Cómo le diría yo? Lo que pasa es, por ejemplo, ustedes necesitan hacer un café. Entonces ustedes cogen y dicen, bueno, entonces yo digo que una cucharada de café se define por la mezcla entre café, azúcar, ¿cierto? Y la cantidad de agua que necesito. Pero como no está definido en ningún momento, o sea, si se definiera eso como si fueran químicos, la cantidad que yo necesito no es igual a la hora de realizar la mezcla, dependiendo de la cantidad de átomos que lo componen como tal en cada uno de los materiales que voy a utilizar. En este caso, para generar la misma química en cada vez que la mezcle. ¿Sí me va a entender? No. Todos estamos en silencio. Es que es complicado. Yo me acuerdo que yo tendía la mol, por ejemplo, a ver, entonces decíamos del café. Entonces, por ejemplo, el café necesita agua. Entonces, el agua compone dos componentes que son, pues, el hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, ¿cierto? Para generar la receta de cocina. Entonces, vamos el agua, después vamos a utilizar en vez de azúcar, porque es un componente orgánico y no nos sirve. Por ejemplo, vamos a utilizar un poquito de azufre en vez de azúcar, porque necesitamos hacer esa mezcla. Entonces, para determinar la cantidad de mol, entonces lo que hacemos es analizar cuántos componentes de hidrógeno, oxígeno,
por ejemplo, potasio, ¿cierto? Por ejemplo, cada uno de los componentes nosotros tenemos que determinar cuáles son las masas molares, es decir, cuánto vamos a utilizar de cada uno de los componentes, analizándolo independientemente para generar una mezcla química como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en 2 moles por ejemplo, 2 moles de hidrógeno se convierten en 2 moles por 2, es decir, lo podemos convertir a 4 gramos de hidrógeno, ¿cierto? O 1 mol de oxígeno se convierte aproximadamente a 32 gramos de oxígeno, porque eso depende de la composición misma de los químicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si un químico quiere ir a un laboratorio y pensar 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, debe saber cómo combinar, cómo al combinarlos reaccionan para generar aproximadamente, entonces sumamos 4 de hidrógeno más 32 de oxígeno nos da aproximadamente 36 gramos de agua. Y todo este tipo de mezclas se utilizan para generar productos químicos, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Me toca bajarlo al mínimo para que ustedes comprendan que es un mol. La idea es calcular atómicamente cuánto vamos a utilizar un químico para realizar una mezcla química como tal. Sí, sí, que es un poquitín pesado, pero esa es la base de lo que significa el mol a la hora de realizar una cantidad, el análisis de la cantidad de una sustancia como tal. Entonces, es muy diferente tener eh, por ejemplo, mire, con una balanza se convierte, por ejemplo, cuántas partículas, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es calcular a partir de la masa a qué mol corresponde y ahí hacer la mezcla química, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos mirar cada componente independientemente, convertirlas en moles y saber de qué forma lo vamos a utilizar para calcular la masa correspondiente al mol y hacer la mezcla química. ¿Sí? Me disculparán. ¿Sí me va a entender? No. Yo estoy tratando de Sí, como sí. bajar la, Sí, la sí se cosa. entiende, sí. Entonces, a partir de los átomos, la química que nosotros necesitamos, calculamos los moles que necesitamos y a partir de los moles calculamos la masa y establecemos cómo vamos a mezclar los elementos como tal. Eso es esencialmente lo que significa el mol. Bueno, con respecto a la candela, esto es muy fácil. Ustedes sí se acuerdan que ustedes van a comprar bombillos a Home Center, por ejemplo, y le preguntan cuántos lumens hay. Sí, de 6, de 12, sí, es eso, No, 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 ¿no? no, no. Usted va a comprar el Es bombillo y le diferente. dicen, entonces ustedes se van, digamos, a ver si los veo por acá. Denme un segundo, voy a agregar acá una pantalla nueva. Y miren y verán. Entonces yo voy a comprar un bombillo. No, vamos a comprar un bombillo de 5 vatios. Entonces ustedes se metan acá en imágenes y ven las características técnicas de este bombillo. ¿Cierto? Entonces ustedes buscan el bombillo como tal. Y entonces, por ejemplo, a ver si lo veo por acá. Y todas las características técnicas como tal. Me tocó mirar el colet.
Entonces, cuando ustedes van a comprar el bombillo, entonces dice, lo que se fijan, dice, no, es que vamos a comprar uno de 5 vatios. Pero realmente lo que me interesa, y no está acá, es el lumens, la cantidad de luz que genera, que puede botar o que puede generar lumens. Ay, se me fue la N. Entonces, por ejemplo, si ustedes compraran uno de 500 lumens, ¿qué tanto alumbraría? Pregunta para todos. ¿A qué se refiere con qué tanto alumbraría? ¿A qué en metros o...? Y es que esa es la medida. O sea, cuando nosotros estábamos hablando acá de la cantidad de lumens, cuando ustedes van a comprar un bombillo de 5 vatios, imagínense que no vamos a prender un bombillo, sino vamos a poner una manguera. Entonces, la lumens es la cantidad de agua que sale del bombillo, por decirlo así, por segundo, y se mide, es como la cantidad de flujo total que hay de agua que está botando. En este caso de luz, ¿no? Entonces, eso es un lumens. Qué tanta agua bota, por decirlo así, o qué tanta luz bota en un determinado tiempo? Y las candelas es qué tan fuerte está el bombillo, ¿cierto? Qué tanta luz eh, para generar un chorro fino y delgado, ¿cierto? Y qué tan lejos llega. Eso es una candela. ¿Sí me va a entender? ¿O no me va a entender? O sea, los lumens se miden con candela, ¿sí? Los lúmenes es qué tanto brilla el bombillo, y otra es qué tan lejos llega, que es la candela. Ah, ok. Ujú. Si me va a entender, es la versión de voltaje y amperaje con respecto a la parte eléctrica, pero entonces tienen que tenerla clara. Entonces, por eso les dicen que la candela es la intensidad luminosa y los lúmenes qué tanta luz bota, ¿cierto? Porque puede brillar mucho, pero usted se aleja a 3 metros y apenas ve el bombillo, porque no tiene suficiente potencia, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a comprar un bombillo de 5 vatios, pues usted lo relaciona con la intensidad inconscientemente, ¿cierto? Porque de todas formas ya le está diciendo la potencia que consumo, que es de 5 vatios, pero usted no está viendo qué tanta luz está emitiendo y qué tan lejos está llegando. Esa es la diferencia entre lumens y candelas. Sí, entonces usted lo que hace es coger el bombillo, ponerlo en una linterna de esas, que pone el bombillo en la mitad, prende la linterna y lo pone y mira de aquí hasta 6 metros cuánto de hace, entonces ya sabe cuántas candelas son. Pero si usted mira el bombillo, usted ya sabe que tanto brilla, y esa es el lumens que tiene el bombillo como tal. Sí, yo sé que es un poquito tedioso. Bueno, por lo menos ya me salí del cuento de explicar cada una de la intensidad luminosa. Aquí está definido científicamente qué es la intensidad luminosa y la definición como tal de la candela. Entonces, ya empezamos a hablar de magnitudes escalares. Entonces, la idea es que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, longitudes como el metro, ¿cierto? Y las utilizamos como las unidades y empezamos a mirar de qué forma podemos sumar vectores. Ustedes ven que esta parte de los vectores, ustedes pueden tomarlo como magnitudes escalares, son aquellas que indican medidas con números reales, ¿cierto? Los vectores como tal, pues son representaciones matemáticas expresadas en segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en plano tridimensional. Y las magnitudes vectoriales, además de tener un valor numérico, pues sus unidades también dependen de especificar la dirección y el sentido. Ustedes dirán, pues, ¿esto vaina para qué sirve, no? Pues, entonces,
hay un ejemplo como para que se den cuenta que eh, mm, esto es la representación de, a ver si lo puedo ver acá. Este está muy bueno. A ver, si alcanzan a verlo, venga a visitar. Yo sé que no tiene nada que ver con, ¿se alcanzan a ver acá, no? O es muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño, sí. A ver, es que necesito uno bien grande. A ver, les voy a dejar un ejemplo. Es que me gusta mucho jugar con la plastilina. Cuando ustedes analicen algo, alguna estructura, imagínense que fuera plastilina. Cae en la misma, a ver si la puedo ver más grande. Voy a insertarla acá. A ver, yo sé que esto es un puente colgante y la idea es que todas las fuerzas que pasan y se soportan con el puente que ustedes ven acá, todo está organizado de tal forma que todas las fuerzas que soportan cada uno de la parte de la vía como tal son orientadas a través de los cables, ¿cierto? Y esos son vectores. Entonces, la suma de todos estos vectores son soportados sobre la viga y ahí se calcula la suma total de la fuerza que generan a través de los pilotes y estos dirigen la fuerza hacia el piso, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar? Que todos los vectores que nosotros tenemos aquí es la dirección de la fuerza que se va organizando para que la estructura como tal, que es el puente que está reflejado aquí, pueda centrar la fuerza y dirigirlo hacia los pilotes que sostienen el puente como tal, ¿cierto? Entonces, estas fuerzas que ustedes ven aquí, que son todas las fuerzas vectoriales que tenemos aquí que se pueden sumar, como los vemos acá, ¿cierto? Donde R es igual a A más B, es la misma representación de las fuerzas que se utilizan tanto en ingeniería como en el diseño como tal. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría una cama? Pues la distribución de todas las fuerzas de los pilotos que usted tiene en su cama, direccionada a cada uno de las patas de la cama, de tal forma que puede organizar la fuerza y no se partiría la cama, porque está organizada la cama de tal forma que las fuerzas que se utilizan, es decir, el hecho de que usted se acostarse, sean redirigidas a cada uno de las patas de la cama. Lo digo ¿por qué? Porque aquí en cada uno de estos cables es la dirección y la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Que han sido previamente calculadas para que el puente se mantenga rígido. Por eso esto es pura ingeniería, pues obviamente calcular el diámetro de los materiales que pueden soportar, cómo irían los pilotes, cómo está organizada el cablerío en el puente, ¿cierto? Todos los cables, qué diámetro tiene que tener y qué organización y qué tipo de soldadura debe tener para que este puente pueda reorganizar todo el peso y dirigirlo hacia los pilotes de forma clara y para que los soportes que están aquí a los lados puedan soportar toda la tensión generada a lo largo del puente, ¿cierto? Por eso es la definición de un puente colgante. Entonces, todo este tipo de fuerzas es la suma de los vectores, ¿cierto? Cómo se organizan las fuerzas, es decir, en un vector opuesto, ya que cuando se suman el resultado es cero, entonces que una fuerza va hacia allá y, por ejemplo, el pilote aguanta la fuerza, entonces puede resistir el peso de la tracción
como tal de cada uno de los pilotos. Entonces, si se imaginan todo esto, pues obviamente puedes sumar los vectores, que son los vectores de fuerza, en el soporte como tal de cada uno de las fuerzas que actúan sobre el puente. La resta de los vectores, es decir, que la suma en vector con el sentido negativo de B. Es decir, por ejemplo, si este fuera en otro sentido y este va hacia este sentido, entonces se pueden restar uno del otro. Entonces la resta del vector dr sería de B menos A, ¿cierto? Y nosotros podríamos calcular la fuerza necesaria que se resta una con la otra dentro de la construcción del puente. Si me voy a explicar, sí, yo sé que es un poquito pesado, pero es como entender la dinámica del puente. Por ejemplo, una silla de esas de... ¿Ustedes se acuerdan de las sillas de esas plásticas que se parten siempre atrás? La Rimax. Sí. Que son de burlas cuando ustedes se caen, ¿no? A ver, la Rimax, dependiendo de la distribución de las fuerzas, ustedes sí se han dado cuenta que en las Rimax, en las partes de las patas, están en curva. Sí, Y eso lo que hace es no permitir que la fuerza se centre en el ángulo que está de la pata que soporta la silla, ¿cierto? Entonces, eso es como una desviación de las fuerzas con respecto a cada una de las patas que tiene. Entonces, todo eso es un cálculo y una operación de vectores. Para eso sirven los vectores, tanto en ingeniería, eso hasta en electrónica sirve y no se ve. Entonces, ya la parte de cinemática es la rama mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas, fuerzas que lo originan, y se limita principalmente al estudio de trayectorias en función del tiempo. ¿Cierto? Entonces, que tiramos un objeto de un segundo piso y le cae a usted en la cabeza, entonces estamos explicando la serie de movimientos que hay y que lo afecta. Porque usted puede ver, el hombre está en un 10º piso de un edificio pasando digamos, un 30º piso, y usted está pasando a la calle del frente y yo no sé por qué razones llevó y le pegó en la cabeza. Entonces, cuando usted mira, lo que pasa es que está afectado por el viento, que hay otras fuerzas que lo atraen, que la gravedad, que por ejemplo, dentro de la esquina del edificio hubo trayectorias que con respecto a posición y tiempo que lo afectaron, o que por ejemplo en el borde iba y cayó en una ventana que lo desvió y le dio encima. Entonces, todos esos tipos de conceptos se encarga la cinemática como tal. Ya empezando un poquito de plano de coordenadas, entonces, ¿ustedes sí se acuerdan de esto? De X, Y, Z. Entonces decimos que nosotros estamos trabajando en el plano XY, ¿cierto? Y nosotros podemos decir que, por ejemplo, cuando tenemos los dos X y Y positivo, pues nos da, pues en este cuadrante, si X es negativo y Y es positivo, nos dan en el segundo cuadrante. Si los dos son negativos, nos dan el tercer cuadrante. Y si, aquí hay un error, ¿no? Que ese es el cuarto cuadrante. Si X es positivo y Y negativo, pues nos daría en el cuarto cuadrante. Entonces aquí le falta la B. Pero bueno, igualmente empezamos a mirar lo que es la parte de física con respecto a los objetos en reposo, ¿cierto? Que es por ejemplo, mirar cómo se comporta un objeto en reposo y cómo se distribuyen las fuerzas en él. Pero, por ejemplo, cuando ya empezamos a mirar objetos, cuando son, por ejemplo, referenciados, ¿cierto? Por ejemplo, lo que a usted le pasa cuando usted pasa, por ejemplo, a una persona que está conduciendo un automóvil y está haciendo el cálculo relativo con respecto a la que viene, pero usted al analizar
se está dando cuenta que si esto anda 10 kilómetros y el otro anda 10 kilómetros, la diferencia entre cada uno hace que el punto de vista de él dice que él va a 20 kilómetros con respecto a él, ¿cierto? Entonces estamos utilizando un sistema como tal referenciado. Igualmente, el concepto de partículas, ¿cierto? Entonces, eso en el caso de estudio, pues ya lo vimos con las especificaciones de mol, pero también nosotros podemos hacer análisis con respecto al movimiento de partículas. Por ejemplo, cuando los efectos, no sé cómo, la definición de cómo se comporta una partícula con respecto a la temperatura, aplicándole termodinámica, los esfuerzos que soportan, que genera cargas y a la vez cambios de temperatura, y eso a su vez afecta a los materiales. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de partículas, de las afectaciones tanto de fuerza como de temperatura al material y cómo nos afecta en el cambio con respecto, por ejemplo, la silla Rimax. Cuando ustedes empiezan a moverse de un lado al otro en la silla, lo que genera es reacciones térmicas dentro de la silla o calentamientos, ¿cierto? Que a lo largo de un cierto tiempo lo que hacen es degenerar el material y por eso se parte. Sí, eso es conceptos básicos de termodinámica, mecánica y materiales como tal. Entonces, ya los conceptos de materiales, por ejemplo, pues ya de acuerdo a las propiedades químicas que se tengan, que la parte gaseosa, la parte líquida y la parte sólida como tal, ¿cierto? De la materia, en este caso estamos utilizando el agua, pero casi todos los materiales se pueden convertir así, ¿cierto? Obviamente no vamos a tener hidrógeno en las manos, pues obviamente porque necesita una presión y una temperatura muy bajas, pues para convertirlo en líquido y aún más para convertirlo en sólido. Entonces, pues nosotros ya pues tenemos que tener en cuenta los materiales que estamos utilizando y las características tanto físicas en cada uno de sus estados. O igualmente el concepto de tiempo, que es pues, una magnitud que nosotros conocemos que nos permite calcular y medir la duración de cada uno de los eventos, ¿cierto? Entonces, igualmente lo que es la parte de distancia, que es la distancia que se genera con respecto a un tiempo, ¿cierto? Del punto A al punto B, ¿cierto? Entonces medimos una longitud entre A y B y si hay un movimiento, pues podemos calcular la distancia con respecto al tiempo y podemos calcular la velocidad como tal. Entonces, aquí ya vemos lo que es la parte de la velocidad, es decir, la magnitud vectorial que indica la dirección y el sentido y que se calcula dividiendo la distancia por una fracción de tiempo. Acá lo que es el concepto de la rapidez, es decir, ya empezamos a ver la velocidad como tal y el aumento de la distancia con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, igualmente la aceleración es la magnitud vectorial que relaciona la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Ay, cierto, las derivas. Y lo mismo, el cálculo, pues la aceleración de la gravedad, que es toda la afectación que tiene cualquier cuerpo sobre una superficie que es atraída hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Eso es una definición básica de gravedad y que es de 9.8 metros por segundo, ¿cierto? Al cuadrado. Movimiento uniforme. Entonces, la cálculo del movimiento uniforme pues es igual a la velocidad inicial. Yo lo aprendo aquí para que lo vean. Es igual a la velocidad inicial más la velocidad por el tiempo, ¿cierto? La velocidad como tal es la velocidad es igual y es constante porque como es movimiento uniforme, la aceleración es cero y la velocidad siempre es igual
a constante como tal. Si nosotros tenemos un movimiento uniformemente acelerado, es decir, que con el tiempo va aumentando la velocidad, entonces decimos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Lo mismo, la distancia como tal es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y donde la aceleración es constante. Sí, no está cambiando con respecto al tiempo, sino es un valor numérico como tal. Y para terminar, aquí está lo que es la parte de caída libre, ¿cierto? Entonces las ecuaciones de caída libre son la aceleración es igual a menos la gravedad, ¿cierto? Entonces con respecto a la altura, entonces sería igual a la altura inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo, o sea, la aceleración como tal. Y igual, la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. ¿Mm? Entonces, este es como el resumen como tal. Empezar a mirar cómo funciona, pues establecer el sistema de referencias de origen del movimiento. La segunda, establecer el valor del signo de movimiento si es en sentido negativo o positivo con respecto a lo que estamos midiendo, el valor y el signo de la velocidad si vamos a aumentar y si la velocidad es cero o está aumentando, establecer la posición inicial del cuerpo, después escribir las ecuaciones de movimiento que aplican, si es uniformemente acelerado, si es variable, ¿cierto? Y igualmente analizar los datos y generar las ecuaciones pues, que se necesitan. Entonces, por ejemplo, con respecto a la caída libre, como ya habíamos hablado, entonces la aceleración es igual a menos la gravedad, la velocidad inicial es igual a cero, más la aceleración por el tiempo en este caso, y la distancia es igual a la distancia inicial, o sea, la altura me imagino, más la velocidad inicial que es cero, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y entonces el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad y la distancia es igual a la distancia inicial más un medio de la velocidad inicial cuadrado sobre g. Y esto nos da igual, ¿cierto? Que la distancia inicial por la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la velocidad, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado nos da a dar igual a cero. ¿Sí? Entonces aquí está explicado, ¿cierto? A partir de empezar a cancelar y generar pues, las ecuaciones que necesitamos, pues nosotros podemos deducir esta ecuación para aplicarla a esta representación de caída libre como tal. Entonces, ya la parte del movimiento curvilíneo, es decir, el cálculo de proyectiles, decimos que la velocidad es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que estamos utilizando en este caso. Y con respecto a X, y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Así nosotros podemos determinar la velocidad con respecto a X, la velocidad con respecto a y el alcance es igual pues a la posición inicial más la velocidad inicial por el coseno del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, la idea es en el ejercicio les van a pedir esto. Entonces, la idea es que ustedes practiquen. Y la altura máxima es igual a la y inicial más la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta del ángulo inicial sobre 2 veces la gravedad. Entonces, ahí les da la altura máxima que puede llegar con respecto al objeto como tal, ¿cierto? Entonces, si la velocidad es cero, pues ya empezamos a mirar. Si la velocidad es igual a, no sé, 10 metros por segundo, pues ya podemos empezar a calcular, dependiendo del ángulo en donde va a caer el objeto como tal. La idea es empezar a mirar, por ejemplo,
con respecto al movimiento circular uniforme, entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que se encuentra un radio que tiene una velocidad, que tenemos que calcular la velocidad angular, que cómo se está manejando con respecto a si el movimiento es circular uniforme, ¿cierto? Entonces, esto es en resumen eh, la parte de física 1. Sí, entonces, venga, miramos un poquito acá. Entonces, esto pues es el resumen de toda la unidad, ¿cierto? La parte de cinemática, la representación de caída libre y nosotros terminaríamos aquí. Aquí van a encontrar unos libros para profundizar los conocimientos. Con respecto, este libro de Serway es muy bueno para la explicación de movimientos en física. Entonces es bastante útil para que ustedes empiecen pues a repasar un poquito de lo que es la parte de física. ¿Qué más es? Dinámica. Esto es para la próxima clase, no se preocupen. Entonces espero que les haya gustado la clase como tal y no se me hayan dormido. ¿Será que sí se me durmieron o no? Acá estamos, acá estamos. No, aquí estamos, profe. Aquí estamos, pero durmiendo. Es que es bastante pesado, créame. Yo sé que es un poquito pesado. Sí, aquí tengo la física 1, física 2, física 3 y física 4. La idea es si el informe de la parte de física 2 como tal. Entonces, lo dejamos así por ahora, entonces nos veríamos. En la próxima clase empezamos a hablar un poquito de dinámica y empezamos a resolver un poquito de problemas con respecto a la dinámica y ya empezamos a ver cuál era el temario. Conservación de la energía, termodinámica y electromagnetismo. Sí, entonces hasta ahora vamos en la parte de física y cinemática y la próxima clase empezamos a hablar de dinámica y termodinámica. No sé qué dudas tengan, sí sé que es un poquito pesado, pero con respecto al crucigrama, bueno, al crucigrama no, a la actividad del proyecto les voy a dar, quiero que vean de una vez esto. Se me salió el este. Les voy a hacer este regalo para que no tengan problemas. Generalmente yo siempre los tengo habilitados de acá y la parte de los intentos permitidos les voy a subir a 5 para que no se sientan más como presionados y les quede más fácil aprender solucionar el cuestionario como tal,
que se pide en esta primera parte. ¿Está claro para todos? Con eso, ahí son testigos, ¿no? No haya quejas y les quede más fácil desarrollar la actividad. Señorita Angélica, con eso ya no se siente tan perdida. ¿Aló? Ya con eso la puedo responder muchas veces. Sí, claro, con eso les queda más fácil. Bueno, yo los dejo, entonces nos vemos dentro de 8 días. Si tienen alguna duda, no se les olvide entrar al grupo de WhatsApp. De todas formas, yo contesto en la plataforma, pero es más rápido por ahí. De todas formas, muchas gracias a todos por participar y cualquier duda, pues para eso estamos. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Buenas A noches. ustedes, doctor. Bueno, Muchísimas muchas gracias. Que estén Muy bien. amable. Hasta luego. Profe. Que Hasta estén luego a bien. todos. Hasta luego.